Licenciada en Economía Cecilia Remolini, representando al Ministerio de Educación de la Nación. Cecilia Remolini es Coordinadora General de Estudio de Costos del Sistema Educativo del Ministerio de Educación de la Nación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a hacer una presentación que es una evaluación preliminar a la fecha de lo que es la Ley de Financiamiento Educativo. Como principales características de la Ley de Financiamiento Educativo, que fue sancionada a fines del año 2005, podemos destacar el compromiso de que los gobiernos nacional y provinciales que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales se comprometían a incrementar progresivamente el gasto en educación, ciencia y tecnología, pues bien se llama Ley de Financiamiento Educativo, también comprendía todo el financiamiento de las acciones vinculadas con el campo científico-tecnológico. Se comprometían a aumentar progresivamente la inversión en esas funciones hasta alcanzar el 6% del PIB. Para poder lograr ese objetivo, la ley fija metas teóricas de aumento de la inversión del gasto en educación, ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto, hasta alcanzar ese 6% en el PIB. Las metas teóricas significaban un aumento de 0,3 puntos porcentuales de participación, excepto en 2010 que se iba a requerir un aumento mayor. Entre los objetivos específicos de la ley, que no solo era que solo aumente el gasto en educación, ciencia y tecnología, se fijaba que el incremento de la inversión se destinaría prioritariamente a mejorar las remuneraciones docentes, a avanzar en la incorporación de niños en el nivel inicial, a avanzar progresivamente en el aumento de la organización en el nivel medio. También había metas vinculadas con ampliar las escuelas de jornada completa o extendida, que bueno, es una meta todavía que se está tratando de avanzar. Bueno, como en otras que están acá, los avances no es que estamos mostrando los objetivos en términos de metas alcanzadas, sino como principales objetivos que fijaba la ley. Expandir la incorporación de las tecnologías de la información, fortalecer la educación técnica y la formación profesional. Ese mismo año se había sancionado la ley de educación técnica, por la cual se creó el Fondo de Educación Tecnológica, que consiste en una afectación específica de recursos del presupuesto nacional destinados principalmente al INEP. Fortalecer el sistema universitario nacional. Para poder garantizar ese aumento de inversión y poder tender a ir cumpliendo todos esos ambiciosos objetivos que se plantearon en la ley, se estableció una afectación específica, que la recién comentó también, de recursos coparticipables, en el caso de las provincias y Ciudad de Buenos Aires, destinada a educación. Cada año había que aumentar la inversión de educación en el PIB. Para eso hay unas fórmulas matemáticas en la propia ley que definen un monto total de afectación específica y se definía cómo contribuía cada provincia teniendo en cuenta tres variables del conjunto de las provincias, que son la matrícula, la incidencia de la ruralidad y la población fuera del sistema. Entre otros aspectos a destacar es la creación del programa de compensación salarial, que como su nombre indica, intenta compensar las desigualdades en el salario inicial docente entre las jurisdicciones.
Y otro punto que es para destacar también, porque es algo más novedoso en la ley, que establece la firma de convenios bilaterales entre Nación y las provincias para incluir metas, las metas plurianuales que se fijen en términos de mejora de los distintos objetivos específicos y la explicitación de los aportes que el Gobierno Nacional y la propia provincia harían para alcanzar esas metas. Como la Ley de Financiamiento Educativo establece criterios que involucran al Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales y ciudad autónoma, voy a hacer la aclaración que cuando hablamos de gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología, estamos hablando de las erogaciones ejecutadas por el Gobierno Nacional y por los estados provinciales y ciudad de Buenos Aires. No podemos trabajar con el criterio del organismo ejecutor, sino que tenemos que trabajar con el criterio del organismo financiador, porque si nosotros las transferencias del Gobierno Nacional a las provincias, como por ejemplo los fondos para apoyar los salarios docentes, los dejáramos informados dentro del presupuesto provincial, se desvirtuaría la medición de cumplimiento del Gobierno Nacional. Bueno, con estas aclaraciones, que no sé si fueron suficientes, acá tenemos una primera diapositiva en la que estamos mostrando el gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología, porque la Ley de Financiamiento Educativo apuntaba ambas funciones, entre 2005 y 2010. Los valores de cada año están expresados en términos nominales, pero mostramos el crecimiento acumulado entre puntas en términos reales desplazados por IPI, que nos indica una tasa de crecimiento acumulada del 89%. Es decir, que este gasto consolidado estuvo cerca de duplicarse en 2010 respecto del valor inicial que estaba definido en el año 2005. En parte es lógico que si se estaba cumpliendo con la ley de financiamiento tuviéramos un gasto creciente y que creciera una tasa mayor que el PIB además, porque eso era lo que preveía la ley, ir aumentando la participación de este gasto en relación al Producto Interno Bruto. Para ese periodo entre puntas el crecimiento del PIB fue del 39%, es decir, este gasto consolidado casi lo duplicó. En esta diapositiva tenemos la línea inferior, que es la que muestra las metas teóricas a alcanzar en cuanto a inversión en educación, ciencia y tecnología en porcentaje del PIB previstas en la Ley de Financiamiento Educativo. Y la línea superior muestra el nivel observado. Si una vez cerrados los ejercicios y consolidada la información de Nación y de provincias, podemos ver que todos los años ambos niveles de gobierno cumplieron en conjunto la meta estipulada en la Ley de Financiamiento e incluso determinó que se alcanzara la meta del 6%, que es un número presente desde hace muchos años, porque incluso en la Ley Federal de Educación ya se hacía referencia a alcanzar un 6%, pero no se definía algún mecanismo en el cual quedara más explicitado cómo van a contribuir los distintos niveles de gobierno para alcanzar ese 6%. Bueno, acá vemos que se alcanzó con anterioridad la meta del 6%. En realidad estamos resaltando el 2009 porque es el año de mayor participación en el PIB, pero ese año se da una combinación de mantenimiento de tasas de crecimiento del gasto importantes y fue un año de estancamiento, de crecimiento cero casi. Por eso es mucho mayor la participación que se observa del gasto. Nos parece que el año 2010, que sí tenemos datos provisorios, está reflejando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo por parte del Gobierno Nacional y gobiernos provinciales en conjunto, y no está afectado por estas cuestiones de
falta de crecimiento y movimiento del denominador. En realidad te lo agregamos porque realmente las tasas de participación observadas en estos años, esta serie no es tan larga como el sector de licenciado producto en los últimos 15 años y está construida con el mismo criterio metodológico vigente para hacer la medición de términos de la ley de financiamiento educativo. Vemos que solo en el año 2001 tenemos una participación del 5%, pero bueno, ahí se da una combinación de muchos años de recesión, de crecimiento de la economía, entonces no es un año representativo. Esto era solo ilustrativo de cómo se ve el cambio, el salto de participación en los últimos años. En este caso estamos siempre trabajando, mostrando el mismo número. Si vemos el total, estamos siempre hablando de, bueno, la resta con decimal, a veces se ven en vueltitos, 6.45 en 2009, 6.25 en 2010. Pero acá lo que queríamos resaltar es la diferenciación entre participación del gasto en educación exclusivamente y gasto en ciencia y tecnología. Lo queríamos diferenciar por dos razones. Una porque, bueno, el gasto social que estamos enfocando en esta conferencia que están presentando, está centrando en educación. Y por otro lado, porque si bien la ley de financiamiento educativo está vigente, tiene varios artículos que todavía no caducaron, es cierto que ya no hay las metas que nosotros llamamos financieras, para diferenciar las metas educativas, las metas de crecimiento de la inversión, tenían una fecha límite que era el año 2010, incluso la afectación específica de recursos coparticipables también decía claramente que se establecían por 5 años. Con lo cual, para seguir con esta serie, y no por la serie en sí, ¿no?, sino para poder seguir evaluando el esfuerzo que siguen realizando los gobiernos en materia de educación, de recursos destinados a educación, tenemos que tener presente a la fecha la Ley de Educación Nacional, en el artículo 9, establece que, cumplidas las metas de financiamiento educativo, la Ley de Financiamiento Educativo, deberá destinarse como mínimo el 6% solo para educación, que es la referencia que estamos usando para este año, para continuar el seguimiento de las inversiones por parte del Gobierno Nacional y de las provincias. Si bien no es una ley que esté reglamentada, es articulado, es lógico pensar que si Nación y las provincias cumplieron con la ley de financiamiento educativo, el mínimo que se puede esperar es que mantengan esa participación. Y eso es lo que vamos a estar evaluando al iniciar este año. Bueno, vamos a diferenciar, hasta ahora estuvimos mirando el gasto consolidado en educación y vamos a centrarnos solo en el gasto nacional, en educación, ciencia y tecnología. Este gasto nacional, el esquema de presentación es el mismo que en el caso del gasto consolidado, pero muestra una tasa real de crecimiento superior al consolidado, porque en este caso es del 103%, o sea que sí, efectivamente se duplicó dicho gasto. Este crecimiento no responde a tasas. Cecilia Remolini, en representación del Ministerio de Educación. Tenemos un brevísimo paso.